Continuamos acá en Voces de los Protagonistas y en esta oportunidad, bueno, tratando de abordar una temática que ya la habíamos anunciado al inicio del programa y que tiene que ver con el bullying en las escuelas. Una temática que merece una charla profunda con distintos actores. En esta oportunidad estamos en compañía de Blanca Pérez Machado, docente. Está con nosotros también el magíster Humberto Colodro y la licenciada psicopedagoga y presidenta del Colegio de Psicopedagogos de Salta, Viviana Bazán. Bueno, ¿qué tal? Nosotros esta temática lo habíamos hablado justamente en este caso con Emilce con respecto a esta problemática que está afectando mucho a los chicos y que es una problemática que no es de este tiempo, sino que ya viene de hace bastante tiempo. Bueno, por eso era la necesidad de... ¿Por qué existe este tema? ¿Por qué el bullying? ¿Qué es lo que es el bullying? Porque mucha gente no lo asocia por ser una palabra justamente extranjera. Totalmente. Bueno, el bullying, es cualquier tipo de maltrato donde hay una víctima y hay un victimario o varios victimarios, es bullying, ¿sí? Cualquier tipo de maltrato. Casualmente el acoso más común hoy en día es el maltrato, digamos, el bullying escolar, digamos que hoy en día, que de alguna manera nosotros decimos que todos los niños de alguna manera hacen síntomas dentro de la institución educativa, por eso es que de algún modo se nota, se percibe, llama la atención, ¿no es cierto? Porque los chicos llegan a la escuela y ahí hacen síntomas de problemática que pueden estar atravesando en su hogar, en su contexto, ¿no? Porque es tan víctima el chico que hace bullying como el victimario, como la víctima, ¿no? Entonces... Por ahí mucha gente, en este caso, calla, gente que, por ejemplo, conocimiento, bueno, o sea, hablando con gente que tiene su chico, que generalmente, por ejemplo, va a un colegio privado, por no dar ningún nombre, pero va a un colegio privado y los papás terminan retirando a sus hijos porque es morocho, porque es de escasos recursos, porque es gordito, porque usa lentes, son muchas las problemáticas. Bueno, en realidad a veces el tema, poner título a las cuestiones cierra la temática, ¿no? En lo particular, el lugar donde yo provengo, que es el programa de orientación escolar, que pertenece al Ministerio de Educación de la provincia de Salta, nosotros planteamos el tema de que los títulos, los rótulos, estigmatizan, cierran y no visibilizan. Lo que debemos y hacemos realmente en el programa es poder visibilizar, plantear, desinvestir y desmitificar la situación de violencia, porque el tema de bullying no es otra cosa que violencia. Y tiene que ver con el chico como sujeto producido en contexto social. Como ese alumno que es un emergente social, es en la escuela un emergente escolar. Entonces es un sujeto producido en un contexto amplio y en un contexto tan reducido como él habla, plantea tantas barreras, ¿sí? En los vínculos, modo de hacer, de aprender, que condiciona y somete a la misma persona y a la familia, dejando vías inciertas de poder intervenir. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Nosotros planteamos una mirada de pensamiento complejo, de poder, primero, visibilizar cuestiones puntuales que tienen que ver con el contexto sociohistórico de la familia, para poder después plantear estrategias de intervención con el alumno. Porque todos los casos de violencia no son los mismos. Sí. ¿Qué diferencia hay hoy en día entre este bullying que se conoce, el bullying en las escuelas, y lo que nosotros veíamos cuando íbamos al colegio, donde de pronto también pasaba más o menos lo mismo? A ver, si era gordito, si usaba anteojos, porque encima hace 20 o 30 años atrás el usar anteojos no era tan común como ahora. Si era muy estudioso, muy aplicado, los famosos que le ponían los rótulos, era el traga, el anteojito, el gordito. ¿Qué diferencia hay de eso con el bullying de hoy? El acoso escolar siempre, hace como 15 años más o menos que existe. El hecho de poner títulos, rótulos a los chicos, y hay como una estadística
dentro de lo que padecen las mujeres, las niñas y los varones. Sucede que a las niñas, por ejemplo, quizás son estigmatizadas de una manera violenta por ser lindas, por ser intelectualmente superiores, quizás también porque no rinden en lo deportivo como a lo mejor la profesora de educación física lo requiere. En el caso de los muchachos pasa también lo siguiente, si no te sumás a lo que yo te estoy proponiendo, porque es como el hostigador propone como una imposición y también en esa búsqueda encuentran a quién hostigar, a quién molestar. Y siempre son esos pequeños demonios que aparecen en los niños y esta experiencia, ¿no?, de haber compartido, de haber visto en las instituciones. Trabajé, gracias a Dios, y muy buenas colegas en escuelas de jornada completa, en donde antes el docente ejercía el rol de ser especialista en todas las materias. Y no había tiempo, y no voy a hablar de épocas, yo hace apenas, van a ser 5 años que me jubilé. Y cuando uno es sujeto responsable, y acá no le vamos a echar la culpa directamente a las instituciones. Muchos padres, lamentablemente, que me perdonen los padres jóvenes, no voy a hacer alusión directa, pero creen que toda la responsabilidad está depositada en las instituciones. Creen que la casa prioritaria es la escuela y no entienden, y acá quizás a lo mejor ustedes van a compartir, ser padres hoy es como una tarea no asumida de manera bien responsable, bien comprometida. Cuando estaba en la escuela, había tanta agresividad en los grupos, y estoy hablando ya de las escuelas de jornada simple, en donde había profesores para el área de música, para el área de religión, para el área de inglés. Y lamentablemente este cuadro de violencia, de acoso escolar se ha ido incrementando. Entonces un día, hablando con una persona a quien quiero mucho, la señora Susana Carrizo de Pellegrinete, y le hice la propuesta, hagamos algo. Y estábamos en la calle Alberdi 492, y era ya por el año 1995, y llevamos adelante el programa Seguridad y Cuidado de nuestros niños, que incluía la radio en la escuela. Ha sido algo, una experiencia que incluso hasta casi el día de jubilarme, hace casi 5 años, la hemos seguido implementando. Hacíamos la previa, a lo mejor ya había pasado yo mi tarea de auxiliar, pero el éxito que habíamos tenido, los chicos tenían, por ejemplo, un reconocimiento hacia los estilos musicales, en los recreos bailaban, ellos venían con los cassettes, proponían la música y así iban tomando conocimiento, practicaban también. Todo esto lo hacíamos en el taller de la señorita María Julia Llanes, que era la jefa de los talleres, porque en esa escuela de la calle Alberdi 492, y fue durante la gestión que estaba como ministro de Educación el doctor Antonio Lobaglio. Él tuvo ahí la primicia en el año 2000, cuando se habían festejado las bodas de oro, de diamante, de la escuela José Ibaristo Uriburu, que había una institución en Capital y éramos prioritarios en el país donde estábamos llevando adelante, por la seguridad y por el cuidado de nuestros niños, la radio en la escuela. Ahora, licenciada, usted como psicopedagoga, como presidenta del colegio, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo son los casos que llegan hasta el consultorio, digamos, hasta el gabinete del psicopedagogo? Bueno, en esto hay que hacer una diferenciación, ¿no? Cuando hay un problema, digamos, de bullying, cuando hay un problema de conducta, y ahí el profesional de base es el psicólogo en estos casos, ¿no? Nosotros, los psicopedagogos, ¿cómo intervenimos? ¿Qué pasa en esos aprendizajes de este chico, de este niño, ¿no? Entonces, como que lo ve de un modo integral, ¿qué pasa en ese contexto? ¿Qué pasa en la familia? Hace una evaluación integral el psicopedagogo, ¿sí?
Nosotros, como decimos, en las instituciones educativas, un niño problema no se lo observa, no es de un día para otro. El niño problema ya va dando muestra durante el año, durante todo un proceso, todo el tiempo escolar, y es ahí donde hay que prestar atención. Por eso es fundamental los equipos interdisciplinarios de los profesionales para poder detectar a tiempo, ¿no es cierto?, todas estas problemáticas y poder intervenir. Antes, le escuchaba hablar, digamos, era más contenedora la institución educativa. Hoy en día ya se ve superada, fácilmente por tantas problemáticas, ya se ve superada, donde lamentablemente no pueden atender tantos casos que se están presentando, ¿no? Si yo me tengo que retrasar, o sea, ir en el tiempo hacia atrás, por ejemplo, yo creo que habría que hacer una diferenciación teniendo en cuenta que estaban aquellos que son bromistas, que buscan el humor en realidad, que ponen el apodo. Está el otro que por ahí es agresivo por problemas que seguramente pueden llegar desde la casa, entonces buscan problemas, se buscan aliados y buscan ofender a la otra persona buscando la agresión. Creo que es lo que hay que diferenciar también en ese sentido. Sí, digamos como que Digo todo yo. comienza en esto, como un juego, en un principio, en esto, pero siempre son al principio un llamado de atención, ¿no? Pero porque de alguna manera hay cosas que están faltando, hay una carencia que viene ya desde la casa. Por eso es fundamental, ¿no? La familia es la base. Total. Que de alguna manera muchas veces, bueno, en los tiempos que corren, donde la familia, trabaja mamá, trabaja papá, donde no hay un tiempo de escucha, y lo podrán decir los docentes, cómo demandan de esa escucha de los chicos, ¿no? Y cuando por ahí no lo encuentran, pasa esto, empiezan a llamar la atención. ¿Y cómo ¿sí? prevenimos? No todo se puede dejar en la responsabilidad del maestro. Totalmente. El maestro no puede hacer milagros. En la familia, el chico hace una réplica en la institución de lo que ve en la casa. Entonces aquí tendríamos que hacer el llamado a los padres, la observación, triplicar si es posible la contención afectiva. Totalmente. De manera que en lo emocional puedan atender las demandas de sus niños. Está bien, tienen 4, tienen 5, a veces hasta más de 6 hijos. No pueden repartirse. No voy a remitirme a la experiencia durante la época de estar haciendo ejercicio de la docencia, pero vemos hoy en la realidad, en cualquier oficina, en cualquier entidad pública, en los barrios, hay una demanda de cimentar los valores. Debemos hacer y ser también efectos multiplicadores de esa forma de cimentar los valores. Yo pienso que si cimentamos los valores, ¿sí?, y siendo efectos multiplicadores, de manera permanente vamos a ser sembradores de conciencia. ¿Por qué? Porque sobran muchísimas razones como para que realmente todos, sea cual fuere el lugar que ocupamos, desde los espacios en donde nos sentimos comprometidos, ustedes desde los medios, la profesora desde el lugar que ejercita, y el Señor también, por supuesto, pero comprometiéndonos desde el fondo, todo lo que se hace con amor siempre florece, de verdad. Pero ¿Cómo respecto actúa me interesa, desde los estamentos estatales? ¿Cómo se interviene? Nosotros tratamos de plantear este tema más objetivamente, ¿no?, que es darle una carga conceptual a la cuestión. Es esto de poder, la persona como sujeto social es un sujeto construido en contexto y en otro y con otros. No somos construcciones abstractas. Tampoco nos vamos a pasar describiendo las realidades de violencia. Lo que a nosotros nos preocupa desde el programa es poder intervenir, y para poder intervenir es necesario desinvestir la trama que trae la persona en el contexto del aula, donde aparecen estas cuestiones de conflicto, de violencia, de desencuentro, la falta de... Pero eso se construye, digo yo, en el aula, en la casa, porque en la casa no se trabaja valores. En la casa no aparecen los límites. Y la casa es una institución, no hay institución sin límite, y como la casa no aparece esa situación, repercute como emergente en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que ocupa y preocupa? Es poder
definir modos de intervención que tengan que ver a través de talleres, trabajo con los padres, talleres con los padres, trabajar valores como socialización secundaria, no primaria, porque la escuela no tiene nada que ver con la cuestión primaria, solamente de poder ratificar lo que se trabaja en el contexto de la casa. Nosotros, por ejemplo, no lo podemos decir, tener que estudiar, eso es algo primario, eso se aprende en la casa, enseñar a respetar es de la casa, enseñar a saludar es de la casa, ¿sí? Nosotros somos complementarios, objetivo de una situación en la que el alumno necesita tener una mirada, como el padre, de carácter orientativo en el modo de hacer escuela y modo de aprender, ¿sí? Así Yo que les voy a dejar una pregunta para cuando regresemos de la tanda, y es si hay una disociación entre la escuela y la casa, entre la escuela y los papás, donde de pronto los chicos son los que en ellos repercute y en ellos se producen las consecuencias de ese desfasaje que hay, o de esa divergencia, de esa falta de relación entre casa y escuela. Lo dejamos para después de la tanda. bueno. Todo viene. ¿Qué es el bullying? Son todas las formas de agresión, acoso, hostigamiento, amenazas, burlas, discriminación e intimidación de manera física, verbal, psicológica o por medios tecnológicos como celulares y redes sociales, para el cual se usa el término de cyberbullying, y que se aplican de forma repetida contra una persona. Forman parte del bullying los acosadores u hostigadores. Estos son quienes, valiéndose de su fuerza, popularidad y deseos de llamar la atención, constantemente buscan humillar, agredir o amenazar a otros. Las víctimas son quienes sufren de acoso constante de otros, generalmente por ser tímidos, tener algún rasgo físico particular o el simple hecho de ser diferentes que la mayoría. Y el grupo de observadores o testigos. Estos perciben la violencia como algo cotidiano o tienen temor a ser agredidos por detener el acoso o defender los derechos de las víctimas. Estas acciones repercutirán en sus vidas. Las víctimas pueden presentar efectos negativos como depresión, bajo rendimiento académico, baja autoestima, aislamiento y en algunos casos hasta puede ser causante de suicidio. Mientras que los acosadores u hostigadores, si no detienen su comportamiento, pueden en el futuro llegar a desarrollar conductas más graves de violencia y agresión contra otros o contra ellos mismos. Debemos promover una convivencia sin violencia. Los niños, niñas y adolescentes deben concentrar sus energías en estudiar, recrearse y ser felices. Si eres víctima o testigo de bullying, te doy los siguientes consejos. No tomes venganza. Cuéntale a tus padres, a tu maestro o a quien cuide de ti. Y por último, ayuda promoviendo el respeto y la tolerancia. Muy bien, esta problemática que la verdad que bueno, acá justamente fuera del aire estábamos hablando de estos cambios que ha sufrido, en este caso la educación en casa. Yo recuerdo hace mucho tiempo, por ejemplo, no voy a delatar mi edad, pero digo, hace bastante tiempo era otro. Yo me acuerdo que cuando yo salía, mi mamá en realidad era la que ordenaba la casa, digo, lo ordenaba en todo sentido. Mi papá era el que trabajaba, mi papá jamás me levantó la voz, ni mucho menos nunca me levantó la mano. Mi mamá sí, era la que educaba, pero me acuerdo que cuando salíamos a la escuela nos decía que la maestra era nuestra segunda mamá y que la escuela era nuestra segunda casa. Eso dejó de ser. Pero no sé si te acordarás, Oso, porque somos más o menos contemporáneos, pero yo recuerdo que a mí con la mirada yo ya sabía si podía seguir haciendo lo que estaba haciendo o no. Y yo sabía que en las conversaciones de los adultos los niños no participaban. O sea, eran cosas que no sé en qué momento las aprendí ni cómo las aprendí,
pero formaban parte de mi vida cotidiana, el hecho de decir algo y automáticamente mirar buscando la aprobación o no. Y había horario para todo. Sí. Se respetaba el horario del almuerzo. El chico no estaba mirando la televisión. No, existía había el horarios, celular. claro. Yo creo que tenemos que echarle un poquito la culpa aquí a la actualización, a las tecnologías. El chico está pendiente de la tablet, del celular, del televisor y se ha perdido el momento del diálogo. ¿Pero es la tecnología la culpable? No, También yo, tiene... Yo pienso, discúlpeme, No, está bien. yo pienso que culpables somos los adultos de esta situación de los alumnos, de los niños. ¿Sí? No hay nada que un alumno haga que no haya aprendido en un contexto. Lo dijimos en el primer Sí. bloque, los padres. ¿Sí? Entonces, decimos los padres, como no, porque si decimos a la vez que los chicos no están con los padres, alguien se debe hacer cargo de esos chicos. Entonces, es fácil buscar culpables. Yo pienso que el tema no queda en quién tiene la culpa, sino cómo salimos de esta trama que plantea la sociedad. Pero muchas veces vos sabés que por ahí la discusión pasa por el hecho de que el padre siempre pelea, dice, o no pelea, simplemente se pone como cómplice: yo soy amigo de mi hijo, yo soy amiga de mi hija, y eso es mentira. No Porque puede ser. nunca lo va a hacer. Está Son faltando dos- un diálogo, una cuestión Entonces, de... claro, cuando dicen, no, yo soy amigo de No mi puede papá, ser. no, Roles. que no puede ser, son Roles. totalmente diferentes. Totalmente diferente. Y poniéndonos ese lugar de amigo no podemos poner límites. Totalmente. Pero también eso tiene que ver y hace a la inseguridad de los papás, ¿no? Y muchas veces esto de la tecnología y los medios de comunicación, digamos que continuamente va cambiando todo y genera una brecha generacional entre padres e hijos. Porque también eso, ¿no? Porque muchas veces los hijos manejan mucho mejor que uno los celulares, los chicos hablan de programa y que uno ni por casualidad todavía ni nada, que Bluetooth, que esto, que este otro, y bueno, que los papás que están ocupados en llevar el pan a la casa, preocupados, y los hijos de algún modo están aprendiendo. Acá nos preguntamos de dónde se construye el conocimiento hoy en día, ¿no? En esto donde tenemos los medios de comunicación, la televisión, los Pero distintos por medios. por ahí quieren Eso- también el eso, rótulo. ¿no? Para mí los medios son informativos nada más, no tiene nada que ver con la formación. La formación es poder hacer Pero de la manera- cargo de la una manera que cuestión también se conceptual sobre informa. la cual yo puedo construir con otros y en otros, porque el sujeto es un sujeto inteligente colectivamente, no individualmente. ¿Sí? Hacemos con el otro esto de saber y tener conocimiento. Eso en función de nuestro límite. Pero ¿sí? ¿hasta qué punto se controla a los chicos el tiempo, la permanencia mirando horas No hay control. en la computadora? ¿Hasta qué punto se controla al chico cuando sale? ¿A qué hora vuelve? Yo me acuerdo, mi hijo tenía el número de los amigos. Yo me pregunto, ¿cuántos padres saben con quiénes se relacionan sus hijos? Está bien el hecho, hablábamos hace un ratito de que se respetaban los horarios y también, por supuesto, como decía hace un rato Emilce, es cuestión de roles, pero tampoco de hacer la gran Poncio y mi hijo está grande, sabe lo que hace, o mi hija ya es una señorita, va y viene por la vida. No es así. Pero además creo que los padres cometen el error muy grosero, en el sentido cuando por ahí la difícil situación que estamos viviendo en estos momentos, por ahí no tienen para llegar a fin de mes, pero se esfuerzan para comprar un celular de alta tecnología, creyendo que con eso el hijo se conforma con que el hijo diga, oh, qué papá maravilloso que tengo, solamente por eso. Es un modo de cubrir una falta, ¿no? Exacto, O sea que- totalmente. Bueno, Totalmente. por el otro, esta cuestión, nosotros hablamos de un término social medio, digamos. Claro. En las escuelas públicas periféricas de la ciudad o en la zona rural no asisten chicos de esas características. Ahí aparecen otra temática, otra problemática que tiene que ver un modo de hacer violencia que vincula esta cuestión de falta de autoestima, de trabajar la identidad, que la escuela no lo abarca. Por ejemplo, trabajar la guerra Diaguita Calchaquí contra el español y la iglesia no aparece en la academia, en la escuela primaria, ¿sí? Trabajar los pueblos originarios, por ejemplo, yo que vengo, soy tercera generación, tampoco. Entonces, ¿cómo esta cuestión repercute? Y cuando hay ignorancia,
por ejemplo, que se le diga colla, se sienten avasallados, superados y desbordados, y cuando en realidad nosotros somos parte, hemos sido parte y somos parte todavía del Tahuantinsuyo, y la parte sur, que es el Collasuyo, somos bien llamados colla. Entonces, por lo tanto, ¿qué implica eso? Trasciende el mundo de la subjetividad. Entonces, ¿qué tipo de discurso puede tener un chico en el grado? Está desmerecido. Por eso digo que la cuestión esencial de la educación es política en cuanto a la práctica del docente en el aula y como política educativa del gobierno escolar. Y eso es un lugar importante que el docente debe desnaturalizar para poder transformar, si no, nos vamos a pasar describiendo esta situación y justificándola. Yo creo que hay que crear espacios de contención dentro de las instituciones, no solo para que los chicos tengan la oportunidad de poder canalizar las cosas que les gustan, porque muchas veces no es del interés del chico la temática que está abordando la señorita del área de ciencias sociales, de ciencias naturales. Entonces, ¿cuáles son los disparadores que como docentes vamos a lograr captar la atención de nuestros chicos? Lo mismo también en el nivel secundario. Sí. Los chicos están en otra, pero entonces también tenemos que ir adecuándonos a los requerimientos que demandan nuestros educandos. Es muy fácil, por supuesto, patear la pelota. Al docente o al profesor de la materia que sea, no se lo puede dejar solo. Y yo voy a hacer una regresión en el tiempo. Las escuelas, cuando contaban con los gabinetes psicopedagógicos, había un asistente social, había una psicopedagoga, había una fonoaudióloga. No estoy haciendo crítica, simplemente he trabajado en instituciones en donde esos profesionales tenían lugares de acción. Me atrevería a sumar a alguien más, cuidadores domiciliarios. Y ustedes me van a decir por qué. Porque nos ha tocado en las instituciones de estar hasta las 8 menos cuarto de la noche, cuando nuestro horario concluía a las 18:15. Entonces, ¿qué había que hacer? Los padres, nunca responsables en el horario que correspondía de venir y buscar a sus chicos, y más de una vez nos ha pasado de tener que pedir ayuda a la policía, ¿sí? Y la policía, no tengo combustible, bueno, pero por favor, tenemos que ir hasta San Benito, tenemos que ir, pero a solidaridad, a dejar al niño. Y estábamos en una escuela que estaba en la calle Alberdi, escuela que después se trasladó a la calle Vicente López. Estoy hablando de la escuela José Evaristo Uriburu. Profesora, pero vivimos otro tiempo hoy, ¿sí? Es decir, eso es pretender dar una medicación con un síntoma que tiene que ver con otros tiempos, digamos. Pero es darle una ayuda al docente, no, está bien, en donde hay como profesionales especializados. Totalmente. Hoy en día, y con todas estas problemáticas, sí, es necesario que haya un equipo en cada colegio. Yo acuerdo, formo parte de un equipo y yo soy pedagogo. A mí la cuestión educativa es más completa, digamos. Planteo la cuestión de las enseñanzas y de los aprendizajes, ¿sí? Decía hace rato que la enseñanza es una cuestión política. Por lo tanto, para mí el rol puntual e importante es del docente. El docente debe desnaturalizar, dibujar su propio proyecto curricular en función de la realidad, no que le dictamine el contenido curricular. Muchas veces pasa que el docente presenta un trabajo a desarrollar durante el año que es maravilloso, sí, pero no se ejecuta. No se ejecuta. Bueno, porque no lo puede sostener. No lo puede sostener. Pero por tenemos eso que no para los intereses de el los docente chicos, tiene que estar sustentado conceptualmente y para eso se tiene que seguir formando. Hoy más que nunca necesitamos estar actualizados. Totalmente. ¿Sí? Comparto eso. Pero en esta cuestión de la comunicación, de la implementación de determinadas herramientas tecnológicas, ¿ustedes no creen que también hay que poder hacer un análisis, hacer una vuelta a la comunicación personal? Me parece que ahí hay un debate profundo, ¿no? Totalmente. Volver a la base. Volver a la base. Es lo que decía, trabajar la subjetividad. Eso es comunicar con las generaciones nuevas. Trabajar la identidad. Es fundante en la cuestión educativa trabajar la identidad, porque si no es fácilmente adentrado al campo de los estereotipos. Repetimos pensamientos de otro modo constante.
Pero y eso ¿qué es mano le cotidiano. doy yo Entonces, al para que eso no docente ocurra, es importante que el docente en el trabaje requerimiento de un niño que lectura está y con trabaje agresividades conceptualmente para que la permanentes? persona sea capaz de hacerse cargo de esa situación. Lo que importa hoy más que nada que el chico pueda comprender, y en eso, por ejemplo, el Programa Nacional de Formación Situada tiene que ver que a través de la lectura sea capaz de comprender y transformar su modo de pensar. Si eso no aparece, bueno, hacemos siempre con la ley 1420, eso es ley 1420, la Yo creo nuestra que es la estamos yéndonos 26206, del tema, inclusiva. si me permiten. Sí, Yo creo que disculpe. nos estamos yendo del tema, No porque es- acá el abordaje era el acoso escolar y estamos entrando en un análisis en donde de qué manera llegan los contenidos a los chicos, de qué manera lo aborda el ¿Y docente. usted qué Pero yo piensa? estoy Discúlpeme. pensando... Sí, perdón. discúlpeme. ¿Usted qué piensa? Porque- Redondeo. Sí. Yo pienso de que si le damos una mano al docente con profesionales, porque por algo se ha esforzado una psicopedagoga, una psicóloga, un asistente social, por algo estudiado, porque son grandes aportes en el bien de ese proyecto de futuro que son nuestros niños. Yo al maestro no lo puedo dejar solo con Totalmente. semejante problemática que se está viviendo como lo que se está planteando en este programa, que dicho sea de paso el mayor de los éxitos al inaugurar gracias. este primer Gracias. ciclo de Voces de Vamos- la vamos Frontera. a ir- Segundo ciclo, perdón. No, este es el octavo, en realidad. Habíamos dejado un par de años de no salir al aire, pero Pero el año estuvimos pasado en por televisión. No, no. sí, Nos estaban sí, esperando a nosotras, Sí, sí, Ah, exacto. bien. a las mujeres. Enhorabuena. Gracias por la invitación. No, gracias por ustedes venir a compartir con Pero nosotros el espacio. vamos a ir redondeando. Redondeando el tema. Le vamos a dar 30 segundos a cada uno para que exprese sintéticamente cómo trabajamos y cómo abordamos el bullying desde la casa o desde la escuela. No sé, cada uno verá desde qué lado y desde qué óptica. 30 segundos. A mí me Bueno, parece, perdón, Está muy bien. adelante. Bueno, nosotros siempre insistimos, ¿no? En la familia es el pilar de todo, el sostén, el soporte. Entonces, de alguna manera, todo tiene que surgir desde la familia, ¿no es cierto? Y también tiene que proyectarse, replicarse en las instituciones educativas, donde se plantea, bueno, la idea es plantear desde el niño, trabajar esto de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, ¿no? Contactar las emociones. ¿Qué siente el otro cuando yo le agredo? Cuando yo estoy, digamos, lo estoy maltratando, ¿sí? Cuando estoy ejerciendo violencia. Empezar a que reflexione en casa del lugar, ¿no es cierto? Que empiece a ponerse en el lugar del otro. Entonces, igualmente, y siempre digo, ¿no? Hoy en día habría que haber una revisación también de la currícula escolar. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día hay que prepararlo a los chicos para la vida, ¿no? En otros países, básicamente, hay muchas materias, digamos, que se implementan, que los prepara para la vida. Y en esto también, ¿no? Decir, bueno, a empezar a trabajarlo para prepararlo para la vida, trabajar este tema, como digo, el de la empatía, ponerse en el lugar del otro, qué siente el otro cuando yo lo agredo, ¿sí? Muchísimas gracias. Estamos ya con el tiempo. Bien, justo, damos lugar a- Magíster Humberto Colodro. Sí, nosotros pensamos la cuestión del bullying como algo externo a nuestra realidad, que cierra, invisibiliza, y planteamos el tema desde la violencia y las nuevas violencias. Y las violencias todas no son iguales. Entonces, lo que debemos hacer desde nuestro lugar es poder desmitificar, desnaturalizar, para poder intervenir en situaciones trabajando, no solamente con el alumno, sino con el docente, con el personal directivo, los padres, para poder ver y crear conciencia social de clase y conciencia básicamente de que la escuela tiene sentido para la persona. Bien, ahora Blanquita Pérez. A las pruebas me remito. Y en el baile hay que saber bailar. Al docente no lo podemos dejar solo. En las instituciones, tanto de nivel primario como secundario, las escuelas técnicas, los colegios de nivel terciario, cualquier lugar en donde el joven esté expuesto, yo creo que hay que buscar la manera de darle el grado de contención necesaria. Y voy a insistir,
de los gabinetes psicopedagógicos. Son elementales. Al docente no lo dejemos solo. Y de esa manera, haciendo una escuela de reacción de padres, porque también en otros tiempos existían las escuelas de padres. ¿Por qué digo escuela de reacción de padres? Porque tienen que reaccionar los padres y darse cuenta que todo no lo pueden delegar en el docente, que el docente no puede hacer magia, y de esa manera habremos contribuido todo. El bullying está llevándose jóvenes, se ha llevado desde el 2015 el porcentaje de muertes que se han producido desde el 2003 hasta el 2016, contando nada más que los primeros 8 meses del 2016, hay 2.872 muertes. Es terrible el tema del bullying. Por eso insisto, no dejemos solo al colega docente, acompañemos para que los padres puedan instruirse, hagamos, sembremos, seamos efectos multiplicadores haciendo estas escuelas de reacción, llamando a la conciencia responsable de cada padre y que ellos puedan establecer desde sus espacios los límites necesarios como para que la pobre docente después no reciba esas agresividades, que hasta se tiene que hacer cargo también de las reacciones violentas de los padres. ¿Cuántas escuelas han sido noticias, díganme, y con esto ya cierro, de la agresión que existe por parte de padres a los docentes? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca Pérez Machado, magíster Humberto Colodro, licenciado.